Pues miren, hoy tenemos un tema que le hemos puesto como título Cultivando mi matrimonio. La verdad, creemos que necesitamos, así como se cultivan las plantas, les damos mucho cuidado, también nuestro matrimonio debe tener ese espacio para dedicarle también y desarrollarlo. Vamos a conocer principios de la palabra de Dios que nos ayudarán a cultivar nuestro matrimonio, buscando atender los detalles que permitan mejorar la condición en la cual se encuentra hoy nuestro matrimonio. Claro está, pues estamos considerando que es con la ayuda de Dios. Y bueno, miren, es por demás comentar que un ser vivo necesita de condiciones adecuadas para desarrollarse. Una planta inicia con una semilla, la cual puede germinar tan solo con un poco de humedad, pero necesita de un buen ambiente que satisfaga sus necesidades para crecer y desarrollarse, y sobre todo para dar fruto. Si las condiciones no son las adecuadas, el productor o el campesino o la persona tiene que estar observando, tiene que estar cuidando precisamente que esas actividades, qué actividades necesita o qué tiene que cultivar, esas labores para ayudar en la situación. Y aquí es donde requerimos precisamente que sea cultivada. Miren, una parábola que Jesús enseñó en Mateo 13, del 3 al 8. En esta parábola, la parábola del sembrador, Jesús expone situaciones en las que puede afectar o favorecer el desarrollo de una planta para que dé fruto, dice la parábola, al 30, al 60 o al 100 por uno. Y nosotros sabemos que la semilla es la palabra de Dios y la tierra es el corazón del hombre. Jesús utilizó, y en la Biblia se utilizan muchos ejemplos naturales precisamente para mostrar una verdad espiritual. Y en Mateo 13, del 3 al 8 dice: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Mire, esta primera condición de esta semilla pues ni siquiera alcanzó a germinar, no había las condiciones, no hubo quien cultivara o quien pudiera hacer algo para que la semilla germinara, simplemente se la comieron las aves. En el versículo 5 dice: parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz, se secó. Entonces, esta otra condición de esta planta, de esta semilla, pues sí que alcanzó a germinar, pero no hubo quien cultivara. Pues cultivar en pedregales es completamente difícil. Es muy complicado estar arando o cultivando en piedras, en rocas, y esta semilla pues no pudo prosperar. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Aquí entendemos que esa semilla cayó en buena tierra, hizo que germinara, que estuviera creciendo la planta, pero como no hubo quien cultivara esa planta, quien le limpiara, quien le pusiera las condiciones, los espinos crecieron más y ahogaron esta planta. Dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Esta es la condición que seguramente la tierra estaba preparada, la habían cultivado, la habían dejado lista para que se sembrara, y la semilla creció, desarrolló y pudo dar fruto. Y aquí vendría una pregunta: ¿en cuál de estas 4 tierras estará tu matrimonio o nuestro matrimonio? Sí, pues tomando este ejemplo de lo que es una planta que pues necesita pues los elementos, necesita ese cuidado y darle las condiciones necesarias para que pues pueda crecer y desarrollarse. Asimismo, pues también un matrimonio, ¿verdad? Necesita las condiciones y todos los elementos para que también pueda desarrollarse, pueda crecer y dar fruto también. Y pues podemos entender que pues cada matrimonio pues es diferente, es único. No hay
repetidos, ¿verdad? Cada vez es muy diferente. Muy diferentes, por lo tanto, sus características, las necesidades, las deficiencias que tienen y los requerimientos que tiene cada matrimonio se debe de atender de una manera pues particular. Uh-huh. Y pues ahí es donde como pareja tenemos que platicar, tenemos que analizar cómo están las condiciones de nuestro matrimonio y qué áreas tenemos que atender para hacer esas mejoras. Mire, definitivamente conocer el modelo y principios que Dios estableció para el matrimonio, pues es algo muy bueno porque nos ayuda precisamente a hacer las cosas cada vez mejor. Principios como el hombre, dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, o por ejemplo, amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. O, por ejemplo, maridos, vivid con ellas sabiamente. O la esposa respete a su marido, y etcétera. Hay muchos principios que están en la Biblia y que muchos ya los hemos platicado y otros seguramente los veremos. Pero necesitamos aplicarlos. ¿Y cómo? Precisamente cultivando nuestro matrimonio. ¿Qué es el tema? ¿Y qué significa cultivar? Miren, una definición de cultivar dice hacer las labores necesarias en el suelo para sembrar plantas y semillas, o para cuidar lo plantado y obtener frutos de ello. Cada etapa requiere condiciones especiales, las cuales debemos proporcionarlas precisamente cultivando esa planta. En otras palabras, cultivar es facilitar las condiciones adecuadas a los cuidados necesarios para que se desarrolle una planta, o en este caso nuestro matrimonio. Ahora, ¿cultivar para qué? Bueno, aquí pusimos tres razones que pudiéramos hablar acerca de cultivar. Y una es cultivar para prevenir, cultivar para corregir y cultivar para cosechar. Cultivar para prevenir, ustedes saben bien que la prevención tiene que ver con acciones que nos ayuden a evitar que algo suceda o que nos afecte de la menor manera. Ejemplo, las vacunas no están totalmente diseñadas como para que no te enfermes, sino para que si te llegas a enfermar, el problema o la enfermedad solamente sea leve, no te afecte de una manera importante. ¿Y cómo prevenimos? Bueno, esa es precisamente la clave que queremos encontrar, y el tema de hoy esperamos nos ayude un poco a responder esa pregunta. Y si se esperan al final, pues les voy a dar el secreto para esto. Bueno, no se crean, porque no hay secretos, cada matrimonio es diferente, así es que sí. No se crean, pero sí espérense hasta el final, ¿no? Sí, y cultivar para corregir, pues como comentabas, un productor en el campo siempre está al pendiente, ¿no? Está observando qué hace falta, qué es en el cultivo o qué tiene que corregir, todo aquello que está mal, ¿verdad? Para que pues su cultivo esté mejorando, ¿verdad? Y en ese mismo sentido, nuestro matrimonio, pues también hay deficiencias y tenemos que corregir, y pues en algunos casos quizá necesitamos ayuda y como de consejería, y de esta manera tomar las acciones para llegar a un estado adecuado. Y pues la herramienta principal que nos va a ayudar para corregir es la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la palabra de Dios es la herramienta que nosotros vamos a usar para cultivar nuestro matrimonio, porque es ahí donde vamos a ser guiados, ¿verdad? Y también ahora, así es, y cultivar para cosechar yo me imagino que, por ejemplo, cuando un productor en el campo ya está a punto de cosechar, pues está contento, ¿no? Al ver todo su esfuerzo, todo aquello por lo cual estuvo trabajando, y ver su esfuerzo y paciencia, que es una recompensa que él tiene ahí. Y esa es la idea, ¿no? De cultivar para cosechar, porque lo que estamos sembrando hoy lo vamos a cosechar mañana. Y pues la actividad de cultivar en nuestro matrimonio es tarea de ambos,
no nada más de una sola parte. Cuando llegamos al matrimonio, mire, con el pasar del tiempo, tal parece que dejamos de cuidar nuestra relación como pareja. Y pues nuestro matrimonio es como un huerto, es como un jardín que necesita constantemente cuidados del día a día, necesita ser cultivado, necesita ser cuidado. Porque si descuidamos el jardín de nuestro matrimonio, vamos a dejar que crezca el rencor, las palabras ásperas, la amargura, y nos vamos a hacer insensibles. Y en un jardín, cuando crece esa maleza, cuando crece esa hierba mala, se empieza a ahogar la buena semilla. Y en el caso del matrimonio, cuando empieza a crecer esa amargura, empieza a crecer todo ese rencor, se ahogan esos buenos momentos que hemos tenido como matrimonio. Todas esas buenas acciones que hemos tenido, esos momentos tan especiales que hemos tenido, se empiezan a ahogar con esa amargura, con ese rencor. Sí, son consecuencias que pueden venir si no cultivamos bien nuestro matrimonio. Miren, buscando en la Biblia, pues no hay muchos ejemplos de matrimonios que podamos, pues, digamos que tomar. Pero aquí tenemos dos matrimonios y voy a ponerles, son situaciones similares, pero hay reacciones diferentes. En el libro de Génesis, capítulo 30, versículo 1 en adelante, habla acerca del relato de la vida de Jacob y de su esposa Raquel. Ustedes se acordarán, en ese relato, en esa historia, pues Jacob trabajó 7 años porque dice que amaba mucho a Raquel y trabajó 7 años por ella. Y cuando llegó el momento de que se iban a casar, a entregarla, pues allá no se acostumbraba así. Primero le entregaron a la mayor. A la mayor. Y trabajó otros 7 años más por Raquel. Pero en Génesis 31 dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Mire, como le decía, la Biblia nos habla de que Jacob amaba a Raquel, pero quizás no le había dedicado el tiempo suficiente para entender la situación por la que estaba pasando Raquel. Un conflicto que quizás se pudo haber evitado si hubieran cultivado su relación como pareja y atender precisamente esa necesidad que Raquel tenía en ese momento. Pero vemos otro ejemplo en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 6 y 7, el relato de otro matrimonio que es Zacarías y Elizabeth. Dice que el versículo 6 dice que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Miren, esto me da a entender de que ellos tenían una buena relación, porque eran de edad avanzada, que dice que habían pasado mucho tiempo juntos. Y la forma de actuar fue diferente. Ellos, dice la Biblia, que entendemos que habían cultivado una relación con respeto y seguramente platicando su situación, de tal manera que la Biblia señala que ambos eran justos y andaban irreprensibles. Entonces ellos seguramente habían cultivado su relación de la mejor manera, que habían logrado pues, a lo mejor llevar esos detalles. Y como ustedes saben, al final Dios les permitió un hijo, son los padres de Juan el Bautista, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿qué debemos tomar en cuenta para cultivar nuestra relación matrimonial? Y bueno, y aquí es como les decía, aquí es donde muchas veces topamos con pared. Hay muchas cosas que nos afectan en todos los sentidos, en lo emocional, en lo económico, en lo espiritual, y no sé, en otras cosas. Pero son cada una de esas cosas que nos suceden las que pueden fortalecer precisamente nuestro matrimonio. El detalle está en cómo las enfrentamos o cómo atendemos. En otras palabras, es cómo cultivamos nuestro matrimonio en esas situaciones. Al igual que una planta a la cual limpiamos de maleza, abonamos, cuidamos para que se desarrolle adecuadamente, así también nuestro matrimonio debe ser cuidado para evitar situaciones que afecten el buen desarrollo. Y hay un versículo en Efesios 4, 31 y 32
como que nos refleja, nos da aquí un resumen, refleja de esta parte que tenemos que tener en cuenta en nuestro matrimonio. Dice Efesios 4, 31, 32, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos. Aquí como que se está hablando del matrimonio, misericordiosos, benignos. Hay que ser benignos con nuestro matrimonio, misericordiosos con nuestro esposo, nuestra esposa, perdonándoos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, y en este mismo sentido de limpiar y abonar en nuestro matrimonio, tenemos que corregir ciertas acciones que no aportan en nuestro matrimonio. Y de manera general hay situaciones que necesitamos corregir o quitar. Hay un versículo en el libro de Cantares 2:15 que nos habla acerca de una situación que había en el pueblo de Israel en la época de la producción de las vides, de las uvas, que había unas pequeñas zorras que afectaban ese cultivo. Y dice Cantares 2:15, dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestra viña están en cierne o estaban en flor. Entonces pasaba la situación de que estas pequeñas zorras eran tan pequeñas que era difícilmente para cazarlas. Entonces había que buscarlas, había que ponerles trampas, atraparlas, porque esas zorras se comían las uvas y echaban a perder la cosecha. Entonces aquí la ordenanza era precisamente atraparlas, o en otras palabras, para nuestro matrimonio también sería aplicable: no permitir que nada ni nadie eche a perder el fruto de nuestra viña, o sea, de nuestro matrimonio. Habría que cazar esas zorras pequeñas, esos pequeños detalles que afectaban esa producción. Había que atenderlo, que corregirlo, ¿no? Y la Biblia nos invita a cuidar los detalles, los pequeños o grandes, que en el matrimonio son un tema todo el tiempo. O sea, sabemos que en el matrimonio es donde vamos a encontrar todas las situaciones que nos podamos imaginar, van a aparecer en el matrimonio. Entonces tenemos que cuidar cómo cultivar, cómo atender esos detalles. Debemos poner atención en los detalles, los cuales se pueden ir acumulando como una bola de nieve. Hemos platicado que la bola de nieve, si está pequeña, la podemos destruir pequeña, pero si está muy grande, es muy difícil que alguien pueda tener una bola de nieve ya crecida. Y uno de los temas que tenemos que cuidar y evitar en nuestro matrimonio es precisamente la pasividad. Debemos evitar que se introduzca en nuestro matrimonio. En Jeremías 51:30 hay un versículo que dice: los valientes de Babilonia, o sea, los hombres de Babilonia, dejaron de pelear, o sea, se hicieron pasivos, se encerraron en sus fortalezas, les faltaron las fuerzas, se volvieron como mujeres, incendiadas están sus casas. Miren, incendiadas están sus casas nos habla de que su hogar, su matrimonio, su lugar estaba abandonado, estaban ahí destruido. Y rotos sus cerrojos, o sea, la seguridad de su hogar no estaban bien, estaban destruidos ahí, porque esos valientes dejaron de esforzarse, dejaron de pelear. Y la recomendación que nos dice la Biblia aquí en Efesios 5, 15, 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces tenemos que evitar que la pasividad llegue en nuestros matrimonios. Sí, y otro elemento que tenemos que quizá limpiar o quitar de nuestro matrimonio al estar cultivando es la rutina. No debemos de caer en la rutina. Necesitamos buscar formas que nos permitan estar constantemente pues cultivando, renovándonos cada día, ¿verdad? Bueno, mire, como familias o como hogar tenemos ya una rutina muy marcada. Es evidente en todos los hogares, ¿verdad? Pero como parejas, como esposos, no debemos caer en rutinas. Por el contrario, tenemos que buscar la manera de hacer cosas diferentes.
Mire, por ejemplo, cuando éramos novios, todos pues buscábamos la manera de sorprender a nuestra esposa, perdón, al novio o a la novia. Y ese es el factor sorpresa que se da en el noviazgo. Porque pues de que todos tenemos rutinas, pues sí, ¿no? Rutinas, sí. Quizá cuando éramos novios íbamos a la escuela o trabajábamos. Igual aquí también, ya cuando estamos en el matrimonio, pues hay trabajo, los labores de la casa, los hijos, y todos quizá tenemos una rutina muy marcada. Pero aquí la diferencia puede decirse que es el factor sorpresa. Quizá a lo mejor digan, no, pues es que cuando éramos novios pues era muy diferente, ¿no? La situación. Pero el factor sorpresa puede continuar dentro del matrimonio, en cualquier área, porque pues si nosotros conocemos a nuestra esposa, a nuestro esposo, podemos darle ese factor sorpresa. Quizá un detalle, cualquier cosa. Un factor sorpresa puede ser cuando te diga el esposo, oye, te ayudo a lavar los platos. O que llega el esposo y la esposa, te tengo una cena romántica ya preparada. Pues es un factor sorpresa, algo que sale de la rutina, y eso es lo que tenemos que evitar pues dentro del matrimonio, que no nos allí enfrasquemos en una rutina. Otro punto que también tenemos que trabajar en son las asperezas, esas diferencias que tenemos. Las va a haber, claro que sí, pero otra cosa es cuando continuamente hay asperezas en el matrimonio, hay esas diferencias y hay pleitos, ¿verdad? Y la palabra de Dios en Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y pues cuántas veces nos vamos a dormir sin haber resuelto esas diferencias. Y se van acumulando. Y se van acumulando. Pues bien, ahora hay factores que sí aportan en nuestro matrimonio, que sí abonan y que suman a nuestra relación. Y para empezar es practicar el perdón. Muy importante. En Mateo capítulo 18:21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano, a mi esposo o a mi esposa, que peque contra mí? Y luego Pedro hace otra pregunta, ¿hasta 7? O sea, como que a Pedro se le hacía mucho 7. Y la respuesta de Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Y esta respuesta de Jesús no es un número así más excedido, sino que es siempre, siempre, siempre tenemos que perdonar, así como Él nos ha perdonado. Y en el matrimonio es una vida de perdón totalmente. Porque algo que tenemos que entender es que pues no somos perfectos, fallamos. Y a veces, sin embargo, nos tratamos con mucha dureza y no somos misericordiosos con nuestro esposo o con nuestra esposa y no queremos perdonar sus faltas o su falla. Pero mire, si Dios nos tratara con esa dureza con la que nosotros tratamos quizá a nuestro esposo o a nuestra esposa, pues ya estaríamos fulminados. Ok, ahora, algo que también nos ayuda para aportar, para abonar en nuestro matrimonio es ser humildes, practicar la humildad. Jesús nos dice en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y aquí nos habla de una actitud humilde, no querernos sentir superior al otro. No es que yo quizá a lo mejor tengo más elementos, más conocimientos o tengo más habilidades. No se trata de eso, sino que seamos humildes unos con el otro, ¿verdad? Para que podamos de esta manera hacer bendición, tanto uno como el otro. Sí, claro, por supuesto. Y aquí abonando en ese mismo tenor de las cosas que debemos de practicar,
Es como varones tenemos que aprender a ser sabios, así dice en 1 Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Necesitamos sabiduría para vivir con nuestras esposas, para poder también platicar, cultivar, entender y pues seguir adelante. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces tenemos que practicar este tipo de ser sabios con la Biblia, aprender lo que dice, lo que nos pide la palabra de Dios, cómo cultivar precisamente para que nuestra relación sea cada vez mejor. Una más aquí hablando de la comunicación, es un tema que sin duda puede beneficiar grandemente el matrimonio, porque de repente se pierde la comunicación, o de repente dejamos de platicar, dejamos de compartir algunas cosas. Y alguien dirá, oye, pues no lo tengo por práctica, ¿qué hago? ¿Qué platico? Bueno, pues a lo mejor pudieras platicar ahí algún tema que hayas escuchado de interés, o decirle a tu esposa, oye, ¿qué cosa quiso decir ese hermano que habló de que los valientes de Babilonia que dejaron de pelear? Pues, ¿qué cosa quiso decir con eso? No sé, temas que puedan ayudarnos a que juntos podamos platicar sobre algo y poco a poco se va a hacer un hábito que podemos seguir trabajando. Y miren, aquí pusimos debe haber muchos más, pero uno más que creo que debió haber sido el primero que debimos haber hablado para mejorar, pero aquí lo puse al final, y es el respeto. Definitivamente el respeto en el hogar es muy importante en el matrimonio. El respeto refleja el espacio sincero y el reconocimiento de lo que la otra parte es y hace. Se valoran y dan atención y comprender y valorar los intereses y necesidades del otro. Esto trae precisamente armonía en el matrimonio. No sé si usted ha escuchado ahí frases, por ejemplo, cuando alguien dice, oye, gordo, ya llegaste. Y fíjense, o sea, ¿dónde está el respeto ahí? O alguien que le diga a su esposa, le diga, oye, vieja. Mira, yo una vez le dije así a mi esposa, le dije, oye, vieja, ¿cómo estás? Y se volteó y me dijo, viejos tus... Bueno, usted interprete lo demás, ¿no? O sea, pero definitivamente tenemos que tener respeto. El respeto es algo muy importante en nuestro matrimonio. Respetarnos, aprender a decirnos las cosas, pero con respeto y actuar con respeto. Y miren, en el libro de Cantares nos habla acerca de un matrimonio, y si usted lo lee va a encontrar muchas cosas interesantes y también nos da ejemplos. Yo no sé a usted, hermana o amiga, que su esposo llegara y le platique y le diga, como dice Cantares 2, 13, 14, que llegue y le diga, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya, hermosa y hermosa tu aspecto. Me derrito. No le vaya a decir a su esposo, oye, qué cursi, o sea, ¿qué hiciste? O qué, o sea, al contrario, son frases que están en la misma palabra de Dios y están dirigidas hacia la mujer. O en Cantares 2:10 que dice, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. ¿No le gustaría que eso le platicara? ¿O qué le diría a su esposo? Oye, qué cursi me saliste hoy. Aprender a respetar y a platicar. O por ejemplo, el caso de la mujer en Cantares 2:16 que dice, mi amado es mío y yo suya. Pues qué bonito, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero es un tema esos son los detalles, ¿no? Que tenemos que cultivar como esposos, porque a veces con el pasar del tiempo y las rutinas, pues nos olvidamos, y es parte de que nosotros tenemos que desarrollar dentro de nuestro matrimonio, no dejar pasar esos quizá los tiempos, los años, y sin dejar de decirnos algo, expresarnos nuestro amor o algo. Hoy te ves muy guapo, qué guapo vienes hoy, me gustó que hicieras esto. Detalles así que nos ayudan para cultivar nuestra relación como pareja. Definitivamente eso ayuda precisamente a evitar todo lo demás, la pasividad, la rutina, todo lo que eran negativos.
cultivando de esa manera podemos desarrollar nuestro matrimonio. Ahora, ¿qué es lo que espera o qué es lo que se espera del esfuerzo y del cuidado del cultivar nuestro matrimonio? Dios, ¿qué espera de ello? O sea, lo que Dios espera es ver frutos de gozo, de paz, de paciencia, etc. Y yo quisiera compartirles en Lucas 13, del 6 al 9. Hay una situación ahí que es una situación, yo la veo que es crítica, que está ahí, pero que nos da un ejemplo de que Dios es paciente para que nosotros podamos dar fruto. Nos habla de una higuera, y aquí la higuera pudiéramos cambiarla por nuestro matrimonio. Y vamos a ver lo que dice. En Lucas 13, del 6 al 9 dice: dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera. Dijimos que podemos ponerle nuestro matrimonio. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Fíjense esta situación, donde este matrimonio o esta situación no tiene fruto. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. Fíjense, dos situaciones críticas. Una dice, córtala. Esta es una situación que está muy fuerte. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Otra situación que se me hace bastante fuerte. Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. O sea, permíteme que la cultive, que le arregle, que le ponga las situaciones correctas, que le eche abono, que le ponga lo necesario. Y entonces dice, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Es una situación que quizás esperamos que no haya matrimonios que estén en esa situación, que no estén dando fruto, pero pues esta es la palabra. Dios es misericordioso y nos da también tiempo para que podamos corregir, cultivar nuestro matrimonio, y que lo podamos hacer producir fruto. Sí, porque pues quizá ahorita hay algún matrimonio que está a punto de ser dañado, pero pues Dios tiene misericordia y está esperando pues que demos fruto. Y pues ¿qué necesitamos que hacer? Pues cultivar nuestro matrimonio. Y ahorita estaba recordando el versículo de Cantares, donde menciona que cuidemos el viñedo, que casemos esas zorras. Uh-huh. Y ahí usa términos de jardín o de huerto. Y es impresionante, ¿no? Porque pues es el tema que estamos hablando, ¿no? Cómo cultivar. Y también nos hace referencia a pues que el matrimonio vive por etapas, vive por épocas, así como en un huerto, pues pasa la primera, pasa el verano, otoño, invierno, y son etapas que el matrimonio va pasando, y son ciclos que van pasando dentro de tanto de un huerto como en un matrimonio. Y hay tiempos donde florece, hay tiempos donde hay invierno, quizá alguna enfermedad, una situación difícil, y algunos dicen, no, pues es que mi invierno ya se me alargó. Quizá ahí hay que corregir algo ahí, pero algo que estaba ahorita reflexionando es que a veces no vemos florecer porque están saliendo esas asperezas, esa amargura, quizá ese resentimiento, y no vemos florecer en nuestro matrimonio, porque hay épocas, hay temporadas de nuestro matrimonio. Entonces tenemos que cultivar constantemente, día a día, nuestro matrimonio. Y pues hoy una pregunta que surge es, ¿en qué situación está hoy nuestro matrimonio? Pues mientras tengamos vida, pues hay esperanza todavía. Y necesitamos dedicarle tiempo y esfuerzo, así como un productor le dedica tiempo y esfuerzo, y ahora sí que se viste de paciencia para ver el fruto más adelante. Entonces, eso es parte de lo que es cultivar nuestro matrimonio. Sí. Pues efectivamente, miren, este es el tema que hoy queríamos compartir con ustedes. Necesitamos cultivar nuestro matrimonio, necesitamos hacerlo que cada vez esté mejor y dedicarle tiempo y esfuerzo. Y yo quisiera, como para concluir nuestra reunión hoy,
antes de orar. Dice, definitivamente necesitamos realizar acciones para cultivar nuestro matrimonio y proporcionarle condiciones adecuadas para su buen desarrollo, para que dé fruto al 30, al 60 o al 100 por uno, como dice la parábola del sembrador. Cultivar nuestro matrimonio requiere que paguemos el precio, doblegar nuestro orgullo, invertir tiempo y esfuerzo y quizás esperar una mala reacción de la otra parte, porque a lo mejor no sabemos cómo va a reaccionar, pero debemos confiar en Dios, que es misericordioso. Entonces, definitivamente, el que hoy nos ayude a analizar la situación en la que se encuentra nuestro matrimonio y qué necesitamos hacer para que cultivar algunas acciones para que pueda desarrollarse y ser cada vez mejor. Pues vamos a invitarles ¿no sé, algo más? O vamos a invitarles a orar. Orar, ¿verdad? Pues que no se olviden que pues cultivar es, el principio de cultivar es quitar lo que está dañando y abonar lo que sí sirve para crecer. Vamos a hacer una oración. Yo quisiera invitarte para que ahí donde estés con tu esposa, tu esposo, donde estés, oremos, toma de su mano y vamos a decirle: Padre, te damos gracias porque tú eres grande y misericordioso, porque nuevas son cada día tus misericordias, porque tú eres el Dios grande, el Dios fuerte, el Dios maravilloso, el Dios que aún nos da la oportunidad de corregir las acciones para poder seguir adelante. Gracias por la oportunidad que nos das como matrimonios de corregir, de cultivar nuestro matrimonio. Si hay algún matrimonio que haya sido dañado, que esté siendo lastimado, te pedimos para que toques esos corazones, toques esas vidas, les puedas dar la oportunidad de corregir aquello que está afectando su situación y puedan venir hacia ti y poderte entregar sus vidas y sobre todo puedan empezar a caminar juntos, a crecer y a ser cada día mejores para poderte bendecir. Te doy gracias por cada uno de los que nos están escuchando y te pedimos que esta palabra llegue a sus corazones y haga la obra que tú has enviado. Y te pedimos que tú nos ayudes cada día a cultivar en los pequeños y grandes detalles en nuestro matrimonio. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús.